nadie nunca en la vida se despertó diciendo, ay, creo que estoy desincluido financieramente. Debería de abrir una cuenta, ¿no? O sea, no, nunca, nadie. ¿Cómo es que una persona se acercó al sistema financiero? Muy probablemente es porque necesitaba recibir un pago o necesitaba hacer un pago. Sí, fue forzado. Totalmente. Entonces, yo sí creo que los pagos son el corazón de la inclusión financiera. Bienvenidos a Intangiblia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Es un tema que va un poquito más allá de la propiedad intelectual, cruzando por la tecnología y sobre todo la inclusión. Hoy tenemos a Diana Zamora y vamos a hablar de rediseñando la inclusión desde las políticas públicas. Es un gusto conversar con una mujer que ha trabajado en todos los niveles de las decisiones para definir el futuro que queremos inclusivo y mejor. Em, Diana ha trabajado en la banca internacional, en tecnología, en el gobierno, en la intersección entre economía, equidad y transformación digital. Ella es economista con maestría en política pública en Harvard y ha asesorado a los gobiernos en América Latina, liderando programas en el BID y coordinado estrategias nacionales de inclusión educativa. Hoy ella trabaja en Mastercard como directora global de políticas públicas, donde impulsa soluciones para lograr un sistema de pago más justo y accesible e inclusivo. Desde la política social en Medellín hasta la estrategia digital aquí en Ginebra, Suiza, Diana combina visión estratégica con sensibilidad humana y tiene una misión clara que la tecnología financiera no deje a nadie atrás. En este episodio va más allá de la propiedad intelectual, vamos a hablar de pagos y propósito, vamos a hablar de tecnología e inclusión, porque detrás de cada transacción hay una oportunidad de transformar vidas. Bienvenida, Diana, por favor, preséntate y cuéntanos cómo llegaste aquí a Suiza. Muchas gracias, Leticia. Es un honor estar aquí hoy. No sé qué más decir, aparte de todo lo bello que dijiste. Creo que incluiría 2 palabras más con las que me siento muy identificada. Primero, soy mexicana y eso pues me marca muchísimo, me pone un lente adicional y también soy feminista. ¿Y qué quiero decir que soy feminista? Pues que pienso que las mujeres somos seres humanos. Eso es todo, ¿no? Y que, y que deberíamos todos tener las mismas oportunidades y los mismos espacios para florecer. Y bueno, ahora me dedico a la diplomacia corporativa. Me encanta ese término, diplomacia corporativa. Sí, porque yo cuando decidí estudiar economía pensé y lo sigo pensando, los políticos, las políticas, toman las decisiones más importantes de una sociedad, Sí. nos guste o no. Y sobre todo en las sociedades democráticas, pues ellos son quienes dibujan las políticas públicas. Así que yo, cuando salí de la universidad, pensaba en que la única manera de servir a mi país, al mundo, era ser servidora pública. Y la vida me ha enseñado que no es así, que hay muchas maneras de servir. Y por eso me gusta el término diplomacia corporativa, porque siento que en un sentido la diplomacia también es un servicio público internacional y también se hace desde muchos espacios, sobre todo en este caso desde el sector privado, con principios, con visión. Y yo no podría hacer diplomacia corporativa para cualquier corporación, ¿no? Claro. Para mí es muy importante que la corporación para la que trabajo, yo siempre lo llevo a un extremo y este ejercicio me sirve mucho siempre para pensar hacia dónde voy, ¿no? Si el día de mañana todo mundo pudiera hacer un pago electrónico, ¿estaríamos mejor o peor? Y si el producto o el servicio en el que estoy haciendo diplomacia corporativa cumple con esa función, estoy bien, porque eso significa que mi capacidad intelectual, mi tiempo, mi desgaste personal está sirviendo para que el mundo sea mejor. Sí. ¿Y qué te trajo aquí a Suiza?
Pues estoy ahora en un nuevo rol. Yo llevo ya algunos años trabajando en Mastercard, siempre desde el lado de políticas públicas. Y este es un rol nuevo en donde creemos que es muy importante acercarnos mucho más a las organizaciones multilaterales. Tengo un equipo fantástico de colegas en Nueva York, en DC, y muchas de esas conversaciones se habían tenido ahí, porque ahí es donde usualmente se toman estas conversaciones. Sin embargo, Mastercard trabaja en más de 210 mercados en el mundo. Y es muy importante que esa representación se escuche desde diferentes espacios. Y qué mejor que una mujer que no es estadounidense en un lugar que no es Estados Unidos, conversando con el pequeño globo terráqueo que está aquí en Ginebra. Sí. Así que esa es una misión, es lo que en inglés le dicen un Blue Ocean, ¿no? Porque por supuesto que tenemos muy buenas relaciones con varios espacios diplomáticos, pero no es lo mismo hacerlo desde Nueva York que desde Ginebra. La sede de la diplomacia. Absolutamente. Bueno, pues perfecto. Qué bonita manera de hablar de tu trabajo y se nota que tienes dedicación y amor a lo que haces. Y es un tema de que, bueno, yo también vengo de un país latinoamericano, República Dominicana, y ser feminista a veces, muchas veces, lo ven como un ataque. Entonces, eso es algo que yo he siempre tratado de llevar a lo largo de mi vida y ahora estoy tratando de criar a una pequeña niña feminista y un pequeño niño feminista, así que vamos a ver cómo nos va. Estamos en el mismo barco, una nena y un nene. Ay, qué lindo. Son una bendición, pero siempre es un reto que llevarle la visión del mundo que uno quiere que lleve cuando el mundo le lleva otra. Sí, pero yo estoy convencida, primero, es una tarea titánica, sí, porque es una contra un sistema, un mundo, un conjunto de creencias, pero a veces hay flashazos de esperanza. Hace poco, mi hija pues está yendo a escuela pública aquí porque nos parecía la mejor decisión. Es la mejor. Mi esposo te apoyaría en la decisión. Y llegó y me dijo, mamá, aquí, hasta en Suiza, hay patriarcado. Esta niña tiene 8 años. Wow. Y yo dije, o sea, ya lo que dijo después, claro, lo que dijo después tenía todo el sentido. Me dijo, es que los niños toman el espacio del patio, juegan con la pelota, no nos dejan espacio a las niñas. Y yo ahí dije, bueno, me puedo tomar este cafecito que me estoy tomando en tranquilidad. Vamos bien. Tú sabes que hay un estudio que yo vi recientemente sobre el uso del parque de diversiones o del playground en comparación con los niños y niñas. Y usualmente los niños acaparan el espacio completo y las niñas están relegadas a una parte, una esquina, una banca, a ciertos juegos que son de niñas. Total. Y sí, yo me quedé como que wow. Y yo me pongo a pensar en mi propia niñez y realmente yo era la que siempre andaba corriendo y saltando y todas las cosas. Y cuando yo era pequeña, la mayoría de las personas con las que yo hacía todo ese tipo de cosas eran niños. Después, cuando fui creciendo, ya me fui más con las niñas, pero siempre era un poquito más tranquilo el juego, sentado, o sea, más imaginativo, diferente dinámica de juego. Pero sí es verdad, o sea, que desde la niñez comienza ese tema de que acaparan los espacios o nos restringen los espacios. Entonces, qué bonito que tu hija tiene ya la habilidad de verlo. Claro, y me gustaría que no sucediera. Claro, eso sería lo ideal. ¿No? Sería lo ideal. Pero ya plantando esa semilla de darse cuenta que eso no está, que no es lo que yo quiero, poderlo nombrar como es, sí, y sin tener miedo, ya estamos, bueno, espero que estemos transformando un poco. Poniéndole el nombre. Exacto, exacto. Perfecto. Bueno, volviendo a la entrevista, porque yo creo que si hablamos de nuestros niños duramos aquí el día entero. Así es. Has trabajado desde gobiernos hasta empresas tecnológicas, ahora con Mastercard. ¿Qué has aprendido sobre el poder de las políticas públicas cuando se diseñan con intención real de inclusión? De nuevo, los políticos toman las decisiones más importantes de una sociedad, pero no lo tienen por qué hacer solos. Así que nos toca
desde diferentes lentes, desde diferentes espacios y con nuestra propia experiencia vivida, acercarnos, aproximarnos a hacer esa política pública, ¿no? Siendo madres, uno hace política pública al criar y educar a sus hijos con ciertos valores y principios que les van a permitir ser buenos participantes de la sociedad. Ujú. Desde la diplomacia corporativa es lo mismo, ¿no? Si una empresa ofrece productos y servicios que le vienen bien a la población porque los necesita, y en conjunto con los hacedores de políticas públicas, no solo los políticos electos, sino, digamos, todas las personas que son asesores y que son los expertos, las personas no tienen que saberlo todo. Así que desde un espacio de asesoramiento, de compartir ideas y también, esto ha sido súper importante en mi carrera, ser un puente. Porque cuando yo empecé mi carrera, para mí lo único que había era el servicio público. Okay. Y los demás, no, gracias, ¿no? No eran bienvenidos, tenían otros intereses escondidos y no quería yo. La desconfianza. Totalmente. Sí. Y desde el otro lado me encontré con lo mismo. Es decir, entrando a los corporativos me decían, ay, tú, pero te toca lidiar con los políticos. ¿Y qué pasa si te han tratado de hacer corrupción, ¿no? Y yo decía, no, las personas más talentosas, más listas, más dedicadas, más entregadas que yo he conocido en toda mi carrera profesional, las conocí en el servicio público. Sí. Así que para mí, digamos, haber estado en ese punto, ser servidora pública, entender que siempre hay poco dinero, siempre hay poco tiempo y hay muchos problemas por resolver, pensando del otro lado es, ¿qué le voy a decir a esta persona? ¿Cómo le voy a mostrar lo que hacemos? ¿Y qué podemos solucionar en conjunto? Claro. Y es a partir del diálogo. Porque si no, solamente tenemos acciones preconcebidas, no hay diálogo y los retos son tan grandes. Sí. La inclusión financiera, la igualdad de género, son retos así como del tamaño sistémicos. Total. Sí. Y si cada quien va nadando en su carril, pues no lo vamos a lograr. No llegamos a ninguna parte. Así es. Claro, necesitamos hacer el puente, como dices. Sí. Y lo principal es la comunicación. Absolutamente. Porque muchas veces pasa que las personas tienen esas ideas y por eso ni siquiera lo intentan. Nosotros en República Dominicana decimos, no hay peor diligencia que la que no se hace. Que es esa misma idea de que ¿cómo tú sabes si va a funcionar o no? Si no lo intentas, si no extiendes la mano o por lo menos tratas de hablar con la persona. Entonces, eso es algo que es primordial para crear relaciones. Absolutamente. Y las políticas públicas nos afectan a todos. Si se van a diseñar, ¿no?, en el sistema educativo, ¿dónde vamos a poner la escuela? ¿Qué currículo va a tener la escuela? Nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Sí. La hora de entrada, la hora de salida. Total, ¿no? Todo. ¿Qué papeles vamos a pedir para abrir una cuenta bancaria? Las personas tienen que venir físicamente al banco o pueden hacerlo de forma digital. Sí. ¿Qué papeles o qué identificación vamos a solicitar para que la persona pueda abrir una cuenta? Todo ese tipo de cosas al final impactan a los ciudadanos que, en el caso de las empresas, son nuestros potenciales clientes. Eso me acuerda la primera vez que yo fui a un banco a abrir una cuenta. Yo comencé a trabajar de paralegal, de asistente de abogado hace 1.000.000 de años ya. Y yo tenía una cuenta afiliada con mis padres en otro banco, pero yo quería mi propia cuenta en un banco, en mi propio banco, como que ser mujer independiente. Entonces yo voy al banco y le enseño los papeles que decía la página que había que llevar, mi cédula, mi carta de trabajo, el dinero para abrir la cuenta y todo. Entonces la señora se sienta con una cara súper seria y me dice, pero tú no tienes historial crediticio. Yo tenía 18 años. Y yo, bueno, yo nunca he pedido un préstamo, ni nunca he tenido una tarjeta de crédito. Bueno, tengo una de mi papá, pero no es a mi nombre, es de mi papá. Tampoco tengo otra cuenta que no sea con mis padres. Entonces me dice, no, pero tú como persona no tienes historial crediticio, no te puedo abrir una cuenta. Y yo, pero es una cuenta corriente, o sea, yo no voy a pedir dinero. Total. Me dice, no te puedo abrir la cuenta. Entonces ella se queda mirando mi nombre y me dice, ¿tú eres familia de tal persona? Y yo, sí, es mi tío. Ah, ok, pues déjame abrirte la cuenta. Y yo, ok. Entonces, por casualidad de la vida, ella era
la misma agente que mi tío usaba, Pues, por pura casualidad. O sea, si mi tío hubiese tenido otra persona en ese banco, no me abren la cuenta. puede ser. Y yo me quedé como que, ok. Y bueno, me abrieron la cuenta y todo, pero me quedé como con esa idea, como que, o sea, si por casualidad de la vida ella no conoce que yo soy familiar de nadie o nada, no me abre la cuenta. O sea, es una cosa increíble. Y yo, pero ¿y cómo yo voy a crear historial crediticio si no puedo tener una cuenta corriente? Para empezar. Gracias. Entonces, y luego yo volví a la oficina y le cuento lo que pasó y había una compañera que también estaba comenzando a trabajar junto conmigo y ella me dijo que ella había ido la semana pasada y no la dejaron abrir la cuenta. O sea que, ¿y por qué? Es porque no tuvo la casualidad que yo tuve. Yo me quedé como que, wow, ok, esto es, aquí hay un problema porque ¿cómo voy a crear mi historial si no me Absolutamente. dejan comenzar? Absolutamente. Entonces esa fue una de las que me acordé cuando me contabas. Em, Déjame compartirte una anécdota similar. Em, Cuando estaba yo viendo opciones, durante COVID las tasas de interés bajaron muchísimo Sí, porque los bancos centrales, pues, digamos, la política fiscal era de apoyar la economía, digamos, ¿no? Y yo había empezado una hipoteca con una tasa de interés y cuando empezaron a bajar las tasas, dije, yo tengo que renegociar. mm, Y claro. entonces fui directamente 2, 3 bancos por correo, yo muy, ¿no? Mujer, Empoderada. totalmente, y desde un total privilegio, ¿no? Yo tengo Claro, educación superior en el extranjero, sí, tengo un trabajo fijo con una multinacional, o sea, el privilegio del privilegio dentro de México, claro. ¿no? Y no lo digo mostrando superioridad, No, pero es sino la realidad, es la realidad. Sí. porque si a mí me está pasando esto, bueno, entonces envío el correo, mando todos los papeles y había anuncios públicos, ¿no? O Mm. sea, pegados así en la ventanita del banco. La tasa de interés mínima, no me acuerdo, era como 4.5, 5.5, ¿no? Mm. Y entonces me regresan una oferta de que me querían cobrar el 7%, ¿no? 6%. Y yo, o sea, les ¿Por escribo y les qué? digo, oiga, le hago un screenshot, ¿no? Ujú. Oiga, mire, yo vi aquí, ¿no? Ah, no, pero lo que pasa es que solamente eso es para parejas. Usted aplicó sola. Usted está casada. Y Oh, yo, Dios primero a mío. usted le importa ¿no? 2 pepinos. Si yo estoy Comienza a subir casada. el fuego. Claro, 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 ¿no? Y segundo, ustedes no saben, o sea, parece que no me conocen, ¿no? Yo tengo una historia crediticio, llevo 5 años pagando una hipoteca y ustedes, sí, pero es que, pero mire, muy fácil, mándenos otra vez si usted está casada, ¿no? Y yo, ajá, sí. Muy fácil, meta la solicitud otra vez como mujer casada y le vamos a dar Mira, Leticia, lo hice Uy. porque era plata, Sí, sí, sí. Porque es un tema sistémico. pero estuvieron a punto de partir una clienta. Claro, claro. Y, y me parece impresionante que ese tipo de cosas sigan pasando en el siglo XX. Repito, Mm. a una mujer con un montón de privilegios. Claro. ¿Cómo es que Tengo que ese estar banco casada para ser aceptada. O sea, no tiene, no no puede ser, tiene ¿no? cabeza. Y No, sobre todo para que no me cobres más. gracias. No. Porque soltera eres un riesgo, pero casada no. Ah, bueno. Esas son las cosas que tú te quedas como que no puedo luchar contra ti, pero voy a luchar contra el sistema que permites que tú te comportes de esa manera. Así es. O sea, que esa es cuando yo me pasan ese tipo de cosas, eso es lo que yo pienso, ok, mi pelea no es contigo, porque tú estás haciendo tu trabajo. Mi pelea es más allá. Absolutamente, absolutamente. Bueno, seguimos con la pregunta. El tema de estrategias concretas, que va muy bien con lo que estamos hablando. En tu experiencia, ¿cómo se traduce una visión de desarrollo en decisiones estratégicas concretas? Primero, datos, Mm. evidencia. Porque muchas narrativas actuales tratan de solucionar problemas que son muy complejos con soluciones muy sencillas. Y lo estamos viendo en el panorama mundial en general, ¿no? La retórica es un problema muy complejo, no sé, el hambre, la pobreza, la guerra. La solución, sencilla. En 2 horas estamos listos. No, ¿no?
Y a los seres humanos nos gusta la simplificación. Sí. Nos Sí. encanta. Entonces, si un problema complejo, una solución sencilla, pues esta persona tiene razón. Hay teorías sobre eso incluso. Total. Y la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, primero hay que tener evidencia, datos. No hay buena política pública si no tienes buenos datos y buena evidencia, ¿no? Lo segundo es que sea administrativamente viable, porque a lo mejor yo puedo tener los mejores datos, hago un diagnóstico, y luego la solución que propongo, pues no se puede. Administrativamente, no sé, se organizan en estados en vez de un gobierno nacional y la solución que estoy dando necesita una cobertura nacional. Y lo último que parece obvio, pero es absolutamente importante, es la viabilidad política. A veces los economistas nos perdemos en los números y en la evidencia y decir, ¿no? Y medir si es lo que vas a hacer. Sí, pero de nuevo, si la persona política que va a ejecutar esa decisión, esa reglamentación, no está convencida en su cabeza y en su corazón de lo que le estás proponiendo, no lo va a hacer. Y al final, también, cuando uno trata de resolver, pensemos en la inclusión financiera, ¿no? Uno puede atacar la inclusión financiera desde diferentes ángulos, pero no puedes hacer todo al mismo tiempo. Entonces, primero, priorizar y encontrar una cosa que en matemáticas se llama the binding constraint, como esa barrera que si la mueves 80-20, digamos, con el 80%, bueno, el 20% del esfuerzo, sí, puedes resolver el 80% del problema, ¿no? Oh, wow. No siempre uno encuentra ese tipo de palancas, ¿no? Nada es matemática exacta. Pero no podemos hacer todo y no lo podemos hacer al mismo tiempo. Y a partir de esta convivencia de generación de confianza con quien va a ejecutar esto, es súper importante identificar qué es importante para esa persona, qué es importante para el ciudadano, qué es importante para mí. Y a partir de ahí decir, perfecto, pues empezamos con un programa piloto o empezamos con esta fase inicial y después expandimos. Porque al final, mucha gente habla de innovación en políticas públicas, pero lo que nos hace falta es innovación a escala. Okay. Y cuando uno tiene evidencia, viabilidad administrativa y este entendimiento que hace políticamente viable algo, es que pueden pasar las cosas. O sea, es la receta perfecta para que la idea se convierta en resultados concretos. Así es. Ok, perfecto. Me encanta la visión que tienes de entender que cada uno tiene una posición y tiene también la diferencia que lo impulsa. Y no necesariamente son incompatibles, sino son diferentes puntos de partida que se pueden encontrar en algún momento cuando tienen un propósito en común. Absolutamente. Okay, perfecto. Seguimos con la próxima pregunta. Pagos. Sí. Hablemos de pagos. La gente suele pensar en tarjetas de crédito, de débito o apps, pero tú hablas de pagos como catalizadores de bienestar. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Me encanta contar esta historia, a ver, esta comparación, ¿no? Porque hay organismos como el Banco Mundial que hace una encuesta muy seria, muy rigurosa, cada 3-4 años, y mide cuán financieramente incluidas están las personas alrededor del mundo, con diferentes cortes, rural, urbano, mujeres, jóvenes. Todos hablamos de inclusión financiera, ¿no? Pero nadie nunca en la vida se despertó diciendo, ay, creo que estoy desincluido financieramente. Debería de abrir una cuenta, ¿no? O sea, no, nunca, nadie. ¿Cómo es que una persona se acercó al sistema financiero? Muy probablemente es porque necesitaba recibir un pago o necesitaba hacer un pago. Sí, fue forzado. Totalmente. Entonces, yo sí creo que los pagos son el corazón de la inclusión financiera. Porque uno puede tener una cuenta y la cuenta puede estar ahí, muerta de risa, pero si no hay transaccionabilidad y si no te sirve de algo, no sirve de nada. Claro. Y la persona no está incluida financieramente. Entonces, para mí los pagos tienen ese potencial gigantesco de incluir a diferentes personas en el sistema financiero. Porque además, con los pagos, pensemos en un pequeño negocio en alguno de nuestros países donde el efectivo es rey. La persona tiene un gran negocio, pensemos vendiendo cocos en una playa, ¿no? Me encanta. Y esa persona sabe
más o menos cuántos cocos va a vender, Sí. sabe las tendencias, ¿no? Hay algunos momentos en los que hay un puente o vacaciones. Esa persona todo lo tiene aquí. Sí, el pico de venta. Sí. Total. Y esa persona puede planear y sabe a veces que necesita, por ejemplo, un pequeño crédito para comprar más cocos porque viene ahora la temporada vacacional. Sí. Em, la maravilla de los pagos digitales es que hacen eso trazable. Y entonces, a la hora de recibir el pago, queda una línea y queda una huella de lo confiable que es esta persona, de Sí. cuántas ventas tiene, de cuántas personas le pagan, de cada cuánto esa persona paga a su proveedor. Y eso es historial crediticio o una variable muy cercana a historial crediticio. Sí. Entonces, los pagos digitales te permiten abrir avenidas que no estaban abiertas antes. Y eso en un pequeño negocio, ¿no? Pero pensemos también en una mujer que empieza a emprender, que usualmente, y esto lo vimos en América Latina, en un grupo de países andinos, Sí. observamos que las mujeres que estaban empezando su negocio estaban utilizando su cuenta personal, su cuenta de crédito personal, Oh, wow. para financiar gastos que son en general gastos productivos, que no es un gasto, sino es una inversión. Es una inversión, sí. Y entonces, claro, la tasa de interés de un crédito personal suele ser más alta Sí. que la tasa de interés para una pequeña empresa, porque eso tiene un retorno, porque es un negocio. Porque saben que están poniendo su dinero para algo que va a ser fructífero. Absolutamente. Entonces, cuando tú insertas el tema de pagos digitales y le pones la capa de entender para qué lo está utilizando la persona, cómo es que está financiándose, y después ofreces productos relevantes para esa persona, se transforma. Porque claro, deja de tener una tasa de interés así Claro. y parecer morosa Ujú. y se convierte en un cliente que le viene bien al banco Sí. y una persona que recibe un servicio que le es útil. Y su esfuerzo se multiplica entonces. Absolutamente. Pasa de ser de todo el problema de que tengo que hacer el pago, tengo que hacer todo esto, porque usualmente los créditos personales se ven como consumo, se ven como que son para consumo, Exactamente. no se ven que son para una inversión. Exactamente. Otro muy buen ejemplo que me encanta, en nuestros países hay muchas personas que hacen artesanías bellísimas. Sí, sí. Tenemos Eh, unos magos artesanos en nuestra región, increíble. y eso lleva mucho tiempo, Ujú. mucho esfuerzo, y hay algunas artesanías que cuestan muy caras. Sí, más cuando son con piedra preciosa, semipreciosa. Sí. O, por ejemplo, textiles. Sí. ¿No? Lo que hemos visto en algunos espacios es que, supongamos que esta persona está en el mercado local, hay algún turista que camina por ahí y tiene, pues, tres tipos de mercancía, ¿no? Sí. Digamos, la que es muy simple, la que lleva cierta complejidad y la que es de primera... La premium. Exactamente, ¿no? Y lo que vemos cuando entran los pagos digitales es que empiezan a vender más premium. Ah, ¿Por qué? Porque si tú eres una turista y vas caminando, pues no traes muchísima plata porque no, piensas que vas a comprarte un helado, ¿no? Vas a caminar por el centro y no claro. esperas encontrarte y que te den ganas de comprarte ese textil Sí, que cuesta lo que cuesta, ¿no? claro. Pero si traes tu tarjeta o si traes una app o tu celular, Ujú. puedes comprarte eso. Y no Sí. necesitas dinero en efectivo, incluso ni siquiera necesitarías hablar el idioma, ¿no? Es solamente números, ok, número aquí, ya, listo. Un tap, Y listo. ya. Y entonces eso te genera inclusión de nuevo, porque esta Sí. persona de verdad quiere vender esto, pero Mm. es difícil con el efectivo. Claro. Yo, por ejemplo, yo no viajo con efectivo. Yo viajo solamente con el app y con la tarjeta. Para Y mi mamá no le gusta esa idea, pero me puedo imaginar. sí, como que Leticia. Yo, bueno, mami, pasa que me siento más segura. Así. Totalmente, Y tengo mucha tranquilidad cuando viajo así sin efectivo. absolutamente. Y es muy importante que del otro lado, la persona que quiere vender eso pueda aceptar pagos Claro, digitales. puedo aceptarlo. Porque si no, por mucho que te guste, ¿no? Si no hay Ese dinero, no textil, hay dinero. ¿no? Sí, sí, porque si no tiene el efectivo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a un cajero donde no conozco, o no sé, o en el momento lo quiero comprar, pero después se me olvida, o no me acuerdo por qué calle fue que pasé, que lo estaban vendiendo, la persona ya se fue. O sea, sí, hay muchas cosas hay muchas ventas que son en el momento que hay que hacerlas, si no pasa y ya se pierde. Exactamente. Así que los pagos digitales
están en el corazón de la inclusión financiera como individuos, pero también como pequeñas empresas. Ok. O sea que realmente sí cambian la dinámica de cómo el proceso de desarrollo de la empresa y del empresario, ya sea micro o pequeño empresario. Totalmente. Qué bonito. Ya veo por qué el pago es importante. Y bueno, ya hablamos que has trabajado con gobiernos, con multilaterales, con empresas. ¿Qué tipo de alianzas crees que es realmente funcionan, las que realmente dan algún tipo de resultado para transformar el acceso económico? En mi experiencia, es fundamental que tengas varios sectores. Mm. Tienes el sector público, el sector privado, la sociedad civil. En muchas ocasiones, en el pasado yo he trabajado con academia también, eh, porque si no, pues las cosas no funcionan, ¿no? Hace algunos años, estando en México, armé una alianza multisectorial para disminuir la natalidad, para disminuir la mortalidad de neonatos en lugares en extrema pobreza, Wow. donde la mayoría de la población es población indígena, son mujeres que bajan desde las montañas a atender a sus pequeñitos en estos hospitales. Y estaban observando que pequeñitos que llegaban a término en condiciones de salud óptimas, Ujú. perdían la vida 1 o 2 días después. Oh, Dios. Ok. Y nosotros estábamos tratando de ver cómo podíamos ayudar, y esto era en el sector público. Y en ese entonces yo estaba en una corporación que estaba en el espacio de salud. Y hicimos 3 cosas. Primero, buscamos la evidencia, qué es lo que está pasando, Sí, claro. dónde están los datos, y básicamente eran temas respiratorios, lo que estaba pasando Oh, con los chiquitines. ok. Y pues me acerqué, en México está el Instituto Nacional de Perinatología, que es el instituto que lleva los casos más difíciles en el país en temas de fertilidad Ujú. y de neonatos. Entonces, de nuevo, tendiendo puentes, ¿no? Desde lo Sí, corporativo hacia el sector público, sobre todo el sector salud. sí. Y les dije, oigan, pues tenemos estos datos, estamos viendo esto. También, cuando me presenté, yo no dije que soy muy nerd. Y eso para mí es un cumplido. Yo cuando le digo Ok. a alguien, eres muy nerd, es porque... entonces me metí a entender los papers, a entender lo que se estaba pasando, y armé una alianza entre el sector privado, el sector público de salud, el Instituto Nacional de Perinatología y la Cruz Roja Mexicana. Entonces hicimos una intervención multisectorial en donde entrenamos al personal médico, también incluimos a las parteras, Sí, que no están dentro del hospital, pero muchas veces acompañan a estas mujeres a dar a luz al sí, hospital, claro, claro. o son quienes dan la primera atención durante el parto. Ujú. Eh, y descubrimos que lo que necesitaban eran aprender a colocar ciertas ayudas de respiración en algunas posiciones para los bebés, y las tasas de mortalidad disminuyeron entre 30 y 40%. Oh, Dios mío. Wow, Y qué hoy ese bonito. programa, empezamos con un hospital Ujú. y ahora me parece que va en el 4.º hospital. Wow. Entonces, esta alianza habla, y claramente desde una posición corporativa y sumando diferentes espacios y, como decías hace un momento, haciendo lo que cada quien sabe hacer muy bien, Claro. ¿no? Y aportando desde su espacio y con confianza, porque claro, el Instituto Nacional de Perinatología está en Ciudad de México. Ujú. Ellos quisieran servir en lugares donde son mucho más necesitados, donde sus habilidades cambian muchísimas vidas. Por supuesto que en Ciudad de México cambian vidas, pero Ujú. yo vi que esa sensación de servicio público era muy importante para ellos afuera, ¿no? Sí, Y nosotros dimos ese espacio, porque su conocimiento estaba impactando a los más vulnerables. ¿Quién más vulnerable que un recién nacido en una sí. zona rural? Wow. Qué bonito programa y me imagino que hay muchas madres felices de que lo comenzaste y que lo impulsaste. Y sí, es el tema de que me decías que el centro quería ayudar
había un problema latente que necesitabas con premura porque el momento de nacimiento es un momento muy vulnerable y después los primeros días también son vitales para determinar la viabilidad o el desarrollo del bebé. Absolutamente. Y tener una guía es muy importante, tener a alguien que te acompañe y que tenga los recursos, la información, la data y te explique qué es lo que está pasando. Porque en esos, me imagino que en esos primeros días era como que todo, que, pero Dios mío, Sí. ¿cuál es la razón? Total. Entonces, identificamos la razón, ok, o sea, ¿cómo paramos? ¿Cómo detenemos? Ahora que sabemos cuál es el problema, ¿cómo lo detenemos? Y buscamos las personas que saben cómo detenerlo. Sí. Eso es que tú, desde la fortaleza de cada uno, se construye. Total. Y al final, yo considero esto como una política pública hecha en conjunto. Sí. Porque aunque era el sector público, pues había algunos recursos que en ese centro, en ese contexto, no alcanzaban. Pero para eso está el sector privado también. Claro. A veces el sector Un poquito privado... de bolsillo. Sí, y en este caso, la verdad es que hicimos una donación de algunos aparatos, por ejemplo, camitas térmicas. Los recién Sí. nacidos tienen dificultad para regular Sí, su sí, sí. temperatura. Y eso, por Dios, ¿no? Una cosa tan sencilla, Sí. que el niño esté calientito, le salva la vida. Claro, claro. Entonces, y claro, en los sectores públicos en nuestros países hay muchas carencias. Sí, sí. Y uno no va a poder resolver el sistema público de todo mundo. No. Pero de nuevo, Un problema a la vez. eso, Sí. exactamente. Sí. No, pero con eso seguro que has cambiado innumerables de vidas. Espero. Y bueno, vamos a pasar a género, tecnología y los sistemas que deberían escuchar a las mujeres, incluirnos y a todos los que no somos el típico privilegiado del sistema. En temas de género y desarrollo, ¿qué está fallando en el diseño de políticas públicas que aún dejan a tantas mujeres fuera del sistema financiero? Primero, hay una falta de derechos. Hay países en donde todavía necesitas que tu marido o tu papá te firme algo para ser incluida. Okay. Es una minoría, pero es importante mencionarlo. Hay Pero países, continúa. claro, hay países que han decidido caminar por ahí, pero hay que decirlo, ¿no? Entonces hay una falta de derechos simplemente en la ley, ¿no? Después hay un tema que es un poco más estructural y que es histórico, que es una falta de identificación. Muchas mujeres en el mundo no tienen una cédula de identidad. Muchísimas. Y entonces, claro, si yo no te puedo identificar, no te puedo abrir una cuenta, no puedo darte un espacio en una aplicación. No sé que existes. Total. Entonces, y esos dos pilares son fundamentales. Okay. Últimamente, bueno, en años recientes hay varios países que están tratando de hacer algún tipo de identificación digital, pero eso toma tiempo y recursos. Entonces, lo que hemos visto también es que hay espacios donde no es necesario tener una identificación. Pensemos en una persona refugiada. Sí. Una persona refugiada sale con sus lo que hijos, puede, sí. ¿no? No se va a traer sus documentos. Entonces, hay algunas soluciones en pagos digitales que nos permiten, digamos, cerrar esa brecha, que aunque la persona no tenga una identificación, hay una organización, una ONG, que nos dice esta persona se llama así y así y va a recibir este apoyo, por ejemplo, de la Cruz Roja o de alguna otra organización humanitaria, ¿no? Y ahí, pues, aunque no exista la identificación digital, es posible acompañar a estas personas. Porque hay un aval. Exactamente. Y sobre todo, pues, es con la palabra, ¿no? Sí. Y estar en una situación crítica en la que es importante, como lo mencionaba hace un momento, los pagos son los que te incluyen, sí. ¿no? Y si estás en un país nuevo, esto es fundamental. Sí. Pero de manera más sistémica, sí hay una falta de identificación. A las mujeres en algunos países se les trata como... accesorio, para decirlo bonito. Exactamente, ¿no? No tienen los mismos derechos. Y eso es una cosa que tiene que cambiar de manera sistémica y que va a tomar un tiempo. Sí. El otro efecto, perdón, la otra causa que también es sistémica es el acceso a Internet y a celulares. En un hogar de bajos recursos, donde quizá solo haya un celular en casa,
ese celular no lo va a tener la mujer. Mm, Y eso dificulta el acceso, claro. ¿no? Y también, y esto es más anecdótico, ¿no? Pero también me ha tocado ver en varios países de América Latina, cuando estoy pagando por esta blusa típica Ujú. y voy a hacer la transferencia y me dice, le doy el nombre de la cuenta de mi esposo. Oh, que el dinero lo recibe él. Claro, Cuando el negocio lo lleva a ella. exactamente. Ok. Entonces, y esto me lleva al siguiente punto, que es un poco las normas de género, Sí. en donde pues yo llevo el hogar, él lleva los dineros, Mm. ¿no? Y eso, la verdad es que todavía no encuentro una receta para cambiarlo, ¿no? Es un tema cultural, tradicional y un tema muy difícil de cambiar. Y también un tema personal, porque mira que yo crecí en una familia muy tradicional, con muchísimo amor, pero muy tradicional, con valores católicos muy marcados. Y toda la vida mi mamá trabajó y mi papá trabajó. Y siempre era el dinero en conjunto. Nunca era su dinero, mi dinero, no, nuestro dinero. O sea, los dos ganaban, todo entraba un sueldo universal a la casa, como quien dice. Y siempre fue así, siempre fue la dinámica que yo vi con ellos, siempre transparencia total. Pero lamentablemente eso no es la mayoría o la realidad en nuestros países, donde hay mucho ocultamiento, falta de transparencia con el dinero que entra al hogar, el hombre lo administra y no le explica a la mujer cómo hacerlo. Y ahí pasa mucho también que la pone incluso en vulnerabilidad, porque si el esposo falta, por cualquier razón, tiene un accidente, está incapacitado o fallece, la mujer se encuentra en total desinformación, no tiene la menor idea de cuánto dinero hay, cómo buscarlo, cómo sacarlo, o sea que se le vuelve la vida un desastre por ese mismo tema de la falta de transparencia de comunicación. Totalmente. Y yo creo que aquí mi solución, por supuesto, es en casa. Hoy comparto vida con alguien igual, ¿no? Con el salario universal que acabas de mencionar. Este, y siempre tratamos de dar pues esa imagen, esa educación a nuestros hijos. Sí. Pero cuando puedo, cuando la confianza con esa persona me lo permite, empujo un poquito, ¿no? Cuando me doy cuenta que la persona que me está vendiendo ese textil me da el nombre de un señor, pues un poco entre risa y risa le digo, oiga, ya sabe que hay una app nueva que no necesita no sé qué, mire, y se la enseño, ¿no? No sabía. Sí, mire, y nada más necesita esto y esto. Entonces. Bájela, yo le espero. Exacto, casi. Y mire, no le cobran porque es que por ahora yo no, claro, quienes tenemos hijos estamos creando esa generación y un poquito, pero es que no, es difícil. es muy complicado. Sí, es difícil porque también uno no sabe cómo entrar. No. Que uno no quiere ofender ni quiere tampoco menospreciar las dinámicas que tienen como familia o como pareja. Pero sí, es difícil, es difícil. Así es. Y bueno, muchas soluciones tecnológicas dicen ser inclusivas, pero replican las mismas brechas. ¿Qué señales te dicen si una innovación realmente está cambiando algo? Esta es una muy buena pregunta. Cuando a mí me dicen que hicieron un producto para mujeres y es de color rosa, yo salgo corriendo. ¡Ay, Dios! Nada malo con el color rosa, es un color hermoso. Sí. Pero las mujeres somos más que el rosa. Así es, ¿no? Cuando me dicen, ay, sí, y es que no sé, la cuenta rosa o me muero, ¿no? Me muero. Respirar profundo, lléname de paciencia. Claro. Sí. O cuando alguien me trata de vender algo, por ejemplo, una cuenta especial, y me dice, ¿tienes promociones especiales para hacerte las uñas? ¿No? Yo digo, muy bien, ¿no? Pero ¿qué tal que yo no soy de las que se hace las uñas? Me ¿no? gustan mis uñas, ¿cómo están? Sí. Entonces, esos son señales de alerta, Sí, ¿no? sí, en donde está primero el sesgo de género, la preconcepción de lo que somos o debemos ser las mujeres, y están vueltas un producto. Ahora, ¿qué sí funciona? ¿Y dónde sí hemos visto algunas cosas diferentes? Pues
el programa que mencionaba hace un momento, donde el banco, bueno, desde Mastercard ayudamos a este banco a ver que las mujeres estaban utilizando su cuenta personal y después hubo esta transición hacia una cuenta de empresa, pues el resultado era diferente. Las mujeres podían pagar claramente, ya no se veían morosas o no se veían pues atoradas por un ciclo de crédito más pequeño versus con un ciclo mucho más ajustado al negocio. Entonces, cuando ves esos resultados al final, dices, claro, este producto sí está resolviendo el tema, este producto sí está cambiando algo, sí está dándonos algo relevante. Sí. Porque pues puedes poner el mismo producto, ponerle un moño rosa y decirle que es para las mujeres, pero no está resolviendo el problema de raíz, ¿no? Claro. Y uno tiene que pensar también en que las mujeres en promedio tienen una carga de crianza mucho más grande, una carga de trabajo dentro del hogar mucho más grande. El trabajo invisible. Totalmente. Y los servicios se tienen que adaptar a eso y tienen que aprender que las mujeres pues van a utilizar, por ejemplo, su celular de diferente manera. Sí. Que van a utilizar los servicios en horarios diferentes. Si los hombres están, ¿no? Si salen a trabajar y están en un horario de oficina, pues a lo mejor sus transacciones las harán durante el día. Sí. Pero yo no te puedo contar la cantidad de veces que yo he mandado transacciones antes de dormirme. Sí. Esta. Y eso... Como la lista del checklist antes de irse a la cama. Sí, y ahí, ¿no? Tengo que pagar acá, la cuenta de aquello. Sí. Y esa data es muy importante. Si en Mastercard nosotros no vemos el género del tarjetaviente. Esa información solamente que tiene el banco. Okay. Entonces, digo, todas las transacciones que tenemos son sin género. Okay. Pero los algoritmos te permiten ir entendiendo. Por el comportamiento. Así es. Ah. Y entonces, cuando esos algoritmos entienden que esta persona hace pagos a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche, no te alerta de fraude. Porque, claro, el perfil de otra persona va a ser entre las 2 y 3 de la tarde porque a esa hora come y entonces tomas el celular y hace los pagos. Sí. Cuando tienes esta capacidad de datos, evidencia y la pones a trabajar de manera personalizada, resuelves el problema. Claro, pero qué bien. Sí, yo siempre hago las cosas con un niño en brazos, con el app en la mano, y es importante que el app tenga que yo no lo puedo usar con un dedo, porque usualmente solamente tengo una mano disponible. Claro. O sea, que cuando el app tiene cosas que tienes que poner, que tengo que poner el teléfono abajo y hacer las cosas así, es siempre más complicado. Y eso es un tema también de diseño. Totalmente. De que no lo piensan así, porque yo siempre, por cosas de la vida, siempre tengo un niño arriba. Y es importante eso. Y también sí, cuando se duermen, uno comienza a recordarse de todo lo que tiene que hacer, que tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que preparar todo. Entonces siempre ese es el momento que uno tiene para uno. Así cuando están ya, finalmente ya acabó la jornada para ellos, entonces ahora comienza la mía. Así es. O sea, qué bonito que lo vean desde ese punto de la diferencia y se acomoden a cada realidad. Y bueno, ¿te imaginas un sistema de pagos que valore el trabajo no remunerado, que estábamos hablando ahora, el trabajo invisible, o el cuidado? ¿Qué tendríamos que cambiar para que eso sea posible? Uy, que me paguen por fregar. Estuve pensando mucho sobre esta pregunta. Es una pregunta muy difícil. Y llegué a la conclusión de que el sistema no es de los pagos, porque los pagos te ayudan a pagar lo que tú quieras. Sí. ¿No? Un café, un vuelo, un textil. Creo que es una pregunta sobre el sistema financiero y cómo aseguramos que las personas, sobre todo las mujeres, sean vistas en el sistema financiero. Y tengo un ejemplo, alguien cercanísimo a mí, después de muchísimos años de estar casada, se divorció a sus 65 años. ¿No? Oh, wow. Y pues su vida la dedicó a la casa, los hijos, al trabajo no remunerado. Y cómo funciona el sistema de pensiones en México es que quien tiene el trabajo formal es el que va cotizando esas semanas ante el sistema de seguridad social. Sí. Entonces, quien garantiza su pensión es usualmente la persona que salió a trabajar, que en este caso era el hombre. Mientras que la persona que dedicó su vida
y que no recibió un pago por la crianza de los hijos, por el cuidado de la casa, por la limpieza, por la organización, la administración. Que le permitió a él tener su trabajo. Así es. Pues desaparece en ese sistema de pensión. Sí. Y entonces todo se reduce, como muchas de las cosas que tenemos que resolver las mujeres, se reduce a resolverlo de manera individual, en donde esa persona tiene que exigir en ese divorcio, pues me toca X porcentaje de la pensión. Sí. Y en este caso no fue 50%, que me parecía lo más justo, ¿no? Claro. Quedó como en 20%. Oh, wow. Como si Como esta si persona... todo lo que ella hizo toda su vida no tiene ningún valor. O si hubiera dado 20% de su tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo reimaginamos estos sistemas? Y claro, y lo que tienes es una precariedad en la vejez. Sí, totalmente, totalmente. Y es donde más tú lo necesitas. Exactamente. Y un castigo. Mm. Un castigo que como sociedad, porque esta persona crió hijos Sí. que son funcionales, que son una adición a la sociedad. Esa sociedad se beneficia de esa persona. Claro. Y esa persona está subvencionando a la sociedad. ¿Cómo como sociedad nos reimaginamos eso para que esa persona tenga una vejez digna? Claro. No tengo la solución, pero es una manera en la que uno puede repensar el sistema económico y empezar a visibilizar ese trabajo invisible. No, y hay que pensarlo porque esa es la realidad de tantas personas y es un tema de que nunca creen que le va a hacer falta hasta que se ve en el momento. Así es. Porque lo hacen por puro amor y devoción, porque no lo ven como una carga ni siquiera, sino es como mi rol, esa es mi función, lo llevan con felicidad, con orgullo. Y luego, en el ocaso de la vida, ahí es que se dan cuenta, por divorcio, por viudez o por enfermedad, que están solas. Porque tú sabes que las mujeres, cuando se nos diagnostica con enfermedades terminales, usualmente somos más propensas a quedarnos solas. Porque incluso hay psicología especializada en ese tipo de cosas que habla sobre con una mujer con un diagnóstico fatal, es más probable que el esposo la abandone, que la pareja la abandone, que cuando le pasa a un hombre. Entonces, ya en todas las estadísticas siempre estamos de perder, y encima de eso también todo ese esfuerzo que se hizo durante décadas, nadie lo ve, ni se le agradece. Absolutamente. Entonces tiene que vivir de la misericordia del ex esposo, de la misericordia de los hijos, cuando no debería ser así. Cuando no debería de ser así. Otro ejemplo que pensé que es un poquito más cercano a nosotros y es muy accionable en la práctica, es el permiso de paternidad. Porque claro, en nuestros países, bueno, en general en el mundo hay ciertos espacios y ciertas salvaguardas para las mujeres que dan a luz, ¿no? O bueno, que deciden tener hijos. Y siempre los permisos de paternidad son cortitos, Sí. son vistos como un Vacaciones. regalito. Exacto. ¿No? Disfruta tus vacaciones. Sí, exacto, ¿no? Nunca han cuidado a un recién nacido. No. Jamás, ¿no? Y yo lo que he visto en los espacios de trabajo donde he estado es que, pues por supuesto, o sea, las mujeres que estamos subvencionando a la especie humana con nuestros cuerpos, pues quedas devastada. Sí, total. ¿No? Y aparte, quienes logramos y tenemos la fortuna de poder amamantar los primeros meses, de nuevo, quedas deshecha. Yo lo hice por 17 meses la primera y 14 el segundo. O sea que... Una campeona. Porque es muy cansado y toma mucho tiempo. Y además necesitas físicamente estar con el niño, no es como que... Literal, o sea, tú eres la línea de... entonces, y extraerte también toma tiempo. Por Dios, hay planación y necesitas un refrigerador donde poner la leche después. Sí. Todo esto nos pone a las mujeres que estamos en una carrera profesional en cierta desventaja, ¿no? Y yo lo que he observado en algunos espacios es donde, como los hombres, pues no se sienten arrastrados por la vida después de 3 meses de haber tenido un recién nacido y amamantarlo y cargarlo, ¿no? Sí. Pues regresan frescos al trabajo, Campantes, ¿no? felices. Claro. Pero eso
no solamente tiene efectos en casa, porque eso significa que él tiene un menor vínculo con ese chiquitín, no aprende tan rápido a cambiarle el pañal como le gusta al bebé, no aprende tan rápido a arrullar al bebé para que se duerma, Sí, no aprende tan rápido, porque esto se aprende. No es claro. como que las mujeres somos mejores en eso, No, es no. porque tenemos más práctica, Total. literal. Y al mismo tiempo a las colegas, mujeres, que están en ese espacio con ellos, pero que eventualmente, supongamos que alguien acaba de ser papá, pero estamos en el mismo equipo, y él se va de paternidad 2 semanas, y yo físicamente no puedo regresar antes de 3 meses, porque no puedo, Sí, eso me pone a mí en desventaja. claro. Entonces, a mí me conviene que mi colega tome completo su permiso de paternidad y pierda estas horas de cara al cliente, estas horas de cara al jefe, estas horas de pensar y tener espacio libre para iniciar el proyecto, continuarlo. Me parece fundamental, porque entonces es una manera dentro del ambiente laboral de visibilizar, de tangibilizar, no de manera absolutamente monetaria, pero sí en estas cosas que también importan, Sí, y ecualizar un poquito. sí. Entonces, los permisos de paternidad igualitarios, fundamental. O sea, porque luego dicen, bueno, 2 semanas, porque ellos no dieron los... No, pero No. necesitamos que estén en la casa. Sí, porque ya el niño salió, ya el niño está afuera, ahora hay que cuidarlo, o sea, no es solamente la recuperación, obviamente, que necesita la madre, pero el bebé necesita un cuidado 24/7. Y yo, francamente, luego que tuve los hijos, yo tengo una admiración a las madres solteras. Yo, francamente, yo tengo un esposo que está 100% conmigo, que llevamos las cargas juntos, y aún así es un trabajo de no parar, de nunca parar. Y yo me ponía a pensar en esas noches oscuras de los primeros meses. Yo digo, pero ¿cómo lo hace una mujer totalmente sola, sin sistema de apoyo ni nada? O sea, yo tengo aquí, tengo mi mamá que vino a quedarse conmigo, tengo a mi esposo que está conmigo, tenemos también la posibilidad de contratar ayuda. O sea, yo no me imagino hacerlo completamente sola. Yo creo que yo me volvería loca. Y ahí que tú te das cuenta las superheroínas que son las madres solteras y las que no tienen sistema de apoyo. Es una cosa increíble. Y también hay muchas mujeres solteras casadas. O sea, que Absolutamente. están, que el marido está para nada, para opinar, pero no para, no para ayudar. Entonces, esas son de las cosas que yo me pongo a pensar, que sí, que de la cara de cómo se ve. Cuando tú estás ausente del trabajo y dices, ah, no, ella está viviendo su vida de madre, tranquila, se levanta cuando quiere, hace lo que quiere. Y no, tú estás con un pequeño bebecito que te está pidiendo atención, comida, cambio, todas cosas, y también tu cuerpo se está sanando. El cuerpo se desbarata, ¿eh? Si no te desbarata en el embarazo, te desbarata en el parto o en ambas. O sea, es una cosa que es un esfuerzo totalmente. Y sí, el tema de que la oportunidad de cuidar al niño es un tema también de tiempo. Si el papá tiene que inmediatamente volver al trabajo, que hay que ganarse la vida, no va a tener esa oportunidad de tener el vínculo tan rápido o de entender la dinámica del día a día, del tema de arrullarlo, de cantarle, de cómo cuidarlo, de cómo le gusta las cosas, o sea, todo ese tipo de pequeños momentos que son primordiales en los primeros días, que también el papá tiene el derecho de disfrutarlo. Claro. Y la obligación. Porque La si no, obligación. después esa pequeña carga se vuelve totalmente de las mujeres, Sí, ¿no? sí. Porque claro, tienes que estar ahí. Ah, él no se duerme conmigo. Ah, yo no sé cómo calmarlo. Él nada más llora cuando yo lo cojo. Entonces se vuelven ese tipo de cosas. Entonces se perpetúa la necesidad de la mamá siempre estar haciéndolo todo. Exactamente. Así que este permiso de paternidad al inicio de la vida del chiquitín, y no tiene que ser inicio, o sea, por ejemplo, en México tienes 3 meses de maternidad por Ujú. ley, y bueno, si tu empleador pudiera dar esos otros 2 o 3 meses, puedes tomar ese espacio, ¿no? Ay, qué bonito. Eh, en Eso me México, gusta. claro, todavía no es una realidad, pero mi propuesta es esa, ¿no? Sí, sí. Equiparemos, o sea, Sí, sí, sí. pongamos 3 meses para las mujeres y 3 meses para los hombres y hay que tomarlo, no se vale como a un mes, y luego otro mes en otro, no, o sea, No. porque cuando se necesita es Sí, ahí. Y ahí sí. vamos a empezar a equiparar cargas. Ok. Apoyo todo eso. A mí me encanta. Yo, los 3 meses que en República Dominicana dan,
y aquí creo que son 16 semanas. Yo encuentro que es muy poco. Encuentro que es muy poco, porque en otros países hablamos de 6 meses, hablamos de hasta un año. Y realmente, después que tú tienes, tú te das cuenta de que primero el tiempo se pasa volando. Ellos nacen hoy y mañana ya tienen un año. Y realmente sí se necesita para el desarrollo de ellos, para el desarrollo tuyo, para ajustarte en esta nueva realidad de ser madre, porque todo te cambia. O sea, cuando uno es padre, todo cambia porque tu vida ya gira en torno a otras prioridades. Y ya tú no eres absoluto dueño de tu tiempo. Tú tienes que compartir y negociar tu tiempo todo el momento. Sí, total. Y bueno, si pudieras rediseñar la educación económica de niñas y adolescentes en América Latina, ¿por dónde empezarías? Una cosa de la que yo soy súper apasionada, que es la negociación. Mm. Cuando yo estudié la maestría, tomé un curso de negociación de 6 meses y una de las últimas clases que nos dio la profesora era como la intersección entre negociación y género. Okay. Eso pasó hace 11 años. Wow. Y empezaba a ser como un espacio de análisis académico. Y yo llevo 12 años de nerd. Yo también soy nerd, tranquila. Pues estudiando todas estas dinámicas de negociación y género. Uh-huh. Y me doy cuenta que es poderosísimo y es una herramienta que no utilizamos suficiente. Sí. Entonces, ¿por qué negociación? Básicamente porque las mujeres negociamos en general menos. Segundo, si es que nos atrevemos a negociar, obtenemos menores resultados. Y tercero, nos enfrentamos a estereotipos de género que van en contra de esos resultados. Sí. Hay algunas estrategias para mitigar esto. Por ejemplo, negociar en nombre de alguien más. Por eso muchas de las personas que lideran recaudación de fondos para asociaciones, fundaciones, filantropía, suelen ser mujeres. Porque las personas que negocian a nombre de alguien más, o sea, yo no te estoy pidiendo este dinero para mí, te lo estoy pidiendo para esta fundación, la orquesta, los niños, los patitos del parque. Entonces, importante negociar a nombre de alguien más, si es posible. Segundo, darles a las niñas este poder de identificar cuando hacen concesiones. Muchas veces las mujeres hacemos concesiones y no nos damos cuenta. Sí. Y entonces cuando llega el conflicto, con quien estés peleando, puedes estar peleando con quien compartes de vida, con el vecino, con la mamá, con el compañero de trabajo. Con el compañero de trabajo. Entonces uno tiene que hacer recolección, porque dice, ¿por qué estoy tan frustrada? Pues porque llevo haciendo esta concesión. Por ejemplo, si una mujer comparte con su roomie, ¿no? Si tiene una persona que es roomie, ¿no? Y entonces ve, y a esa persona no le gusta que los trastes estén sucios. Un día los ve sucios, segundo día los ve sucios, al tercer día los lava. Porque ya no puedo verlos más. ¿No? Y a la siguiente le dice, oye, por favor, ¿podrías lavar los trastes? Bueno, qué pesada, pero nada más es una taza. Una taza que está creciendo un ecosistema ahí. Importante reconocer esas concesiones y decir, claro, lo que pasa es que tú no te acuerdas, pero van 2 semanas que yo cada 3 días lavo los platos de las 2. Sí. Entonces, pensar en esas concesiones y etiquetarlas. Y etiquetarlas en el momento. Oye, ¿te acuerdas que yo te dije que no me gustan los tratos? Sí, bueno, ya los lavé. Por favor, la próxima vez lávalos tú. Y esto, pues, no es ser conflictiva, no es ponerse a las vivas, sino simplemente... Y es muy difícil. Uf. Sí. En una negociación, las mujeres nos enfrentamos a los estereotipos de género. Y entonces, ¿cuál es el estereotipo de género? Que tenemos que ser la mamá de los pollitos. Sí. Que tenemos que ser amables, gentiles, sonrientes. Y siempre agradables. Humildes. Sí. No presumidas. Para nada. Tenemos que poner en otro lugar. ¿Cómo compaginas este estereotipo de género con negocia, pide lo que necesitas, sé asertiva, exige lo que vales? Y y esta combinación, lo que yo hago es que a veces digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Pues quiero, un ejemplo muy bueno. Cuando yo regresé la primera vez de mi primer permiso de maternidad, después de 3 meses, para mí era muy importante seguir amamantando a mi niña, para mí. Sí, te entiendo completamente. Eso era mi prioridad.
Pero pues, yo tenía un trabajo demandante, estresante, y yo sabía que si yo solamente me iba a extraer la leche, se me iba a acabar la leche. Sí. Yo tenía que estar cerca de mi nena, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues negocié. Mm. Negocié, no a nombre mío, negocié a nombre de mi nena. Y entonces Oh. dije, oye, ¿te acuerdas que mi bebé nació chiquita? Lo cual es cierto, nació Ok. pequeñita. Pues el médico nos sugirió que pues, estuviéramos piel con piel y la amamantada. O sea, yo por mí regresaba ya, full, ¿eh? Por mí, uf, Mañana estoy aquí, al doble. pie de cañón. Exacto. Pero mira, es que está chiquita y entonces me preocupa y entonces me sugirieron. Pues para mí sería muy importante trabajar medio tiempo Mm. con o sea, el mismo título, las mismas responsabilidades, medio tiempo, medio salario. Medio sueldo, claro. Estamos Mm. y funcionó. Ok. Entonces, y también muy humilde, ¿no? Mm. Diciendo, yo sé que a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero pues es una cosa temporal. Ujú. Yo no te voy a dejar botados los proyectos. Tú vas a tener este mismo cerebro, Sí. educado en una de las mejores universidades de Estados Unidos, Ujú. vas a tener el mismo nivel de compromiso y Ujú. aparte es temporal. Entonces, todavía hoy a las mujeres nos cuesta negociar. Sí. Muchas mujeres se equiparan negociar a ir al dentista. Es horrible. Qué terrible. Con el sonido. Y la sensación, ¿no? Sí. Así de doloroso es negociar para muchas mujeres. Pero si Wow. algo yo le estoy enseñando a mi hija, Mm. y yo llevo dando algunos talleres muchos años a mujeres jóvenes, lo empecé haciendo en mi círculo, ¿no? Le decía a mis primas y a mis tías, ustedes tienen que saber esta magia, ¿no? Sí. Es el poder de negociar, Claro. Saber cuáles son tus no negociables. Mm. ¿Hasta Eh, dónde está dispuesta a ceder? Claro, porque Sí. muchas veces me cuentan personas que yo he asesorado en estos temas, me dicen, pero es que yo tenía una estrategia, yo sabía lo que quería, yo quería ese proyecto y necesitaba salir todos los días a las 6 de la tarde porque estaba tomando mi maestría. Ok. Entré muy empoderada, muy envalentonada y salí con más proyectos y sin querer, pues dije que sí, que podía salir 6:30. No. Una técnica de negociación es escribir tus no negociables. Sí. Y cuando estás en la negociación, verlos. En el momento, acuérdate que no. Exacto. Y tenerlos muy claros. Y tenerlo uno muy claro. Sí. ¿Qué no voy a negociar? ¿Qué línea no voy a rebasar? Porque en el momento, en una negociación, es una cosa bien personal. Sí. Generalmente es uno a uno. Y son temas grandes, son temas transformacionales. El salario, el título de la Es persona. intimidante. Es muy intimidante. Sí. Y entonces no tienes, digamos, otras cosas que te protejan o que te permitan eliminar ese desbalance. Sí. Entonces, la preparación es muy importante. Hacer la tarea. Cuando uno va a negociar, pues no solamente es lo que yo quiero, es qué quiere la otra persona. Sí. ¿Qué le preocupa? ¿Qué tú ganas dándome lo que yo quiero? Absolutamente. Y vía qué canal, ¿no? Sí. ¿Qué le quita el sueño a esta persona? ¿Y qué le puedo yo dar a esta persona en esta negociación para que ahora duerma bien? Sí. ¿Y en qué forma se lo puedo dar? Y la clave es, ¿qué tengo yo que es barato para mí dar y es muy valioso para la otra persona? Okay. Por ejemplo, yo cuando estudié la maestría hice una aplicación, unos ensayos y pues durante mucho tiempo he ayudado a algunas personas a hacer sus ensayos, ¿no? Y nos salen muy bien, ¿no? Eso para mí es muy barato, pero es muy valioso para otra persona. Sí. Y entonces cuando yo he identificado eso y le digo, oye, pero si quieres, mira, vamos a hacer esto y entiendo que quieres hacer una maestría, sí, yo te ayudo. Habla con tal y tal persona, pregúntales sobre su experiencia y claro, a estas personas le van a hablar maravillas de lo que yo hago y eso para mí es muy barato dar, pero para esa persona es muy valioso. Y todos tenemos eso, todos tenemos algo que la otra persona valora, que para nosotros es barato dar, solo esa es la parte difícil de la negociación, ser creativo. Ser creativo y pensar más allá de lo que se está negociando per se. Absolutamente, crecer el pie y pensar en otras opciones que están fuera de la negociación. Pero influyen. Pero uno puede traer a la mesa, oye, ¿sabes qué estaba pensando que puedo ofrecer esto? O en la forma en la que uno lo ofrece, ¿no? Sí, claro. Es muy importante. Entonces,
Si algo podemos cambiar en nuestras niñas en América Latina, es que aprendan a negociar, a saber su valor, a no tenerle miedo a pedir lo que necesitan, lo que quieren. Y en lo que el mundo cambia, en lo que los estereotipos cambian, pues sí, háganlo humildemente, pero obtengan lo que quieren. Sí. Muchas veces yo soy una versión más radical de mí y entonces... Uno se adapta a las circunstancias. Sí. Hay que ser camaleón muchas veces. Así es. Sí. Muchas veces ser radical me jugó en contra, más joven. Sí. Y entonces ahora digo, bueno, a ver, que me tengo que poner el sombrero rosa. Ok, me pongo el sombrero rosa. Ahí vamos. Exacto. Y entonces digo, ay, sí, fíjate. Entonces, con humildad, como que, como un traje de astronauta, ¿sabes? Como que me lo pongo en lo que camino en esa negociación y después ya me lo quito. Pero en esa negociación obtengo lo que quiero. Y yo creo que eso transforma vidas. Claro, totalmente. Bueno, vamos al segmento Flash. Te voy a hacer preguntas y tú me tienes que responder de manera rápida, sin pensar mucho. Okay. Soluciones que escalan rápido o que transforman lento pero profundo. Escalan rápido. Inclusión con algoritmos o con presencia territorial humana. Inclusión con algoritmos. Diseñar con datos agregados o escuchar historias individuales. Datos agregados. Un sistema financiero que te evalúe o uno que te escuche. Que te escuche. Crédito basado en historial o en potencial. En potencial. Un algoritmo imparcial pero opaco o uno transparente pero con sesgos conocidos. Transparente y con sesgos conocidos. Tecnología que reduce la carga del cuidado o que la reconoce y la remunera. La que la reconoce y la remunera. Escalar rápido o transformar profundo, aunque tome más tiempo. Escalar rápido. Desarrollo económico con igualdad de acceso o con igualdad de resultados. Con igualdad de acceso. Okay. Vamos ahora al segmento verdadero futurista. Verdadero, lo veremos pronto. Futurista, aún falta o es casi ciencia ficción. Verdadero futurista. Cada ciudad tendrá una estrategia pública de pagos digitales. Verdadero. Las mujeres podrán recibir crédito basado en redes de cuidado, no solo historial laboral. Verdadero. Los pagos sociales incluirán métricas de bienestar, no solo de transferencias. Verdadero. Cada persona tendrá un botón de reinicio financiero. Se puede usar una sola vez en la vida. Futurista. No hay borrón y cuenta nueva. Los apps de pago integrarán indicadores de impacto social en tiempo real. Futurista. Habrá cláusulas éticas en los algoritmos de scoring financiero. Verdadero. La educación financiera se adaptará en tiempo real al perfil emocional del usuario. Verdadero. Las políticas públicas se diseñarán primero en mundos virtuales y luego en el mundo real. Verdadero. El lenguaje financiero será traducido en tiempo real a metáforas visuales adaptadas a tu perfil cognitivo. Futurista. Habrá una inteligencia artificial que analice tus gastos y te diga, ¿en serio necesitas eso? Verdadero, yo necesito una. Especialmente para zapatos. Y bueno, ya la pregunta final. Si pudieras dejar una idea sembrada en cada persona que diseña políticas públicas, productos, sistemas financieros, ¿cuál sería esa semilla? Solamente la mitad de la población se identifica como mujer. Y solamente esa mitad de la población necesita ser incluida ya. Cada vez que piensen en hacer un cambio, en proponer algo, tengan en mente a ese 50%. No porque todos tenemos una mamá, o todos tenemos una hermana, o todos tenemos una prima, sino porque las políticas públicas son para todas las personas. Y las mujeres somos personas.
Perfecto. Muchísimas gracias. Qué bonito hablar contigo. De verdad que ha sido un momento maravilloso. Muchas Me gracias. encantó conectar contigo y conocer de tu trabajo. Y bueno, las políticas públicas no son solo reglas, son decisiones sobre quién importa, quién cuenta y quién cobra. Gracias, Diana, por Gracias a ti. recordarnos que el desarrollo con enfoques de género no es solo un discurso, una estrategia, que los pagos no son el final del proceso, sino el inicio de nuevas posibilidades. Porque transformar el sistema también significa preguntarnos quién lo está escribiendo y para quién. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia.